absolutamente todos eh, conocen de dónde viene eso de primera llamada, primera, segunda llamada, segunda, ¿verdad? ¿Alguien que no sepa de dónde viene eso? Yo sí. Es que aquí entre nos es un llamado que a mí me encanta, man, porque me gusta mucho el teatro. Eh, la primera obra que fui a ver cuando tenía 15 años de edad era Mi Bella Dama en el Teatro San Rafael, que para mí pues, es el más importante teatro en México. Bienvenidos, vamos a ver la tipicidad. ¿Les parece bien? Sí, Nos vamos a ir despacio. De los elementos del delito, conducta típica, antijurídica y culpable, creo que si nos enfocamos en la tipicidad, es uno de los elementos en donde nosotros como defensores probablemente sea donde más podamos atacar. En mi caso, por ejemplo, respecto a las causas de justificación, la antijuricidad del siguiente elemento, no he visto algún asunto en la última década en la que haya prosperado una causa de justificación, principalmente, por ejemplo, la legítima defensa, ¿no? Creo que más bien es la tipicidad. Claro que pues, puedo estar equivocado. Y si nos vamos al último elemento, la culpabilidad, pues todavía menos. No sé ustedes, qué experiencia hayan tenido con esta acreditación de los elementos del delito. ¿Dónde la tenemos que acreditar? Eh, ¿Dónde se tiene que acreditar el delito para que se dicte una sentencia condenatoria? ¿Dónde? pues como lo mencionaba, ¿no, profesor? En la tipicidad, o sea, que la conducta encuadre perfectamente al tipo penal descrito por la ley. Claro, claro que sí. Pero eso que estamos hablando en este momento, ¿en qué parte del Código Nacional viene? ¿Qué se requiere para dictar sentencia condenatoria? Ya lo comentamos, plena convicción de culpabilidad del imputado. Eso viene en la Constitución. El artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, valoración de la prueba, solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de Enjuiciamiento absolverá al imputado. Allá la Constitución habla de que deba existir plena convicción de culpabilidad del imputado, ¿no? Allá en la Constitución. Acá en el Código Nacional, el 359. Y luego lo retoma el propio código en el 402. Nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que se siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado. Y ya les decía yo el otro día que este tema de la duda, había una jurisprudencia hace como 35 años. En caso de duda, debe absolverse. Entonces, si bajamos de la Constitución, el primer punto, plena convicción de culpabilidad del, del acusado. ¿Y dónde podemos verificar en el Código Nacional la parte que señala la sentencia condenatoria en el 406? 406. La sentencia condenatoria fijará las penas o en su caso la medida de seguridad y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción previstas en la ley. La sentencia que condenare a una persona a una pena privativa de libertad deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empieza a contarse. La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso. El Tribunal de Enjuiciamiento ordenará la reparación del daño.
Entonces, ya vimos que está en la Constitución y luego que está en el 359 y en el 402, la convicción más allá de todo razonable, ¿no? Y aquí fíjense ustedes, 406 por tercera ocasión lo indica el Código Nacional. El Tribunal de Enjuiciamiento solo dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado. Tres veces lo menciona el Código Nacional. En el 359, 402 y 406. Y me parece increíble que tres veces lo tenga que decir el código para que quede claro, ¿no? Ahora, ¿qué más se requiere para una sentencia condenatoria? Porque es algo bastante importante. Los elementos de la clasificación jurídica, es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. El tipo penal, homicidio, el grado de la ejecución del hecho, tentativa de homicidio o delito consumado, de manera instantánea, permanente o continua o continuado. La forma de intervención, autor, coautor o partícipe, inductor o cómplice. Y la naturaleza dolosa y culposa de la conducta, así como el grado de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Entonces, ya tenemos, primero, vuelvo a repetir, plena convicción de la culpabilidad del imputado. Pero luego se tiene que establecer la clasificación jurídica. Pero ¿qué más, maestro? ¿Qué más? Y para el tema de la clase, este 406 señala, la sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa. Vuelve a repetir lo que dice arriba, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo. Lo repite de nuevo. Según se trate de alguna forma de autoría o de participación y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. Entonces, ¿qué es la tipicidad? Ambrosio, Michel, Efren, ¿qué es la tipicidad? Es el encuadramiento de la conducta al tipo penal previsto por el legislador. Así me decía un profesor de mi maestría del INACIPE 2005-2007, tienes 10, ¿no? Ya lo vimos en la clase introductoria, los elementos del delito, conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y ya comenté que el Código Nacional de Procedimientos Penales de estos cuatro contrae a tres: conducta típica, antijurídica y culpable. Tipicidad. Dicho concepto se establece a partir del hecho que nuestras leyes establecen descripciones de delitos llamados tipos, ¿sí? No sé si ustedes les pusieron un ejemplo. Este, les mostré una vez a otro curso. Sí, sí. ¿Me hablaste? No, me manda mensajes de rato que no me sé. 40 Les minutos. mostraba en un curso anterior este mapa de la República Mexicana, ¿no? Imagínense que es un delito. ¿Cuál delito, maestro? El que quieran. Vamos a agarrar uno al azar del Código Penal. Sustracción de hijo, ¿no? Que además este delito casualmente es eh, de formulación casuística.
alternativo, ¿no? Mire, al padre o la madre que se apodere de su hijo, menor de edad, o familiares que participen en el apoderamiento. Entonces, el MP les tiene que decir si es el papá o la mamá, menor de edad o familiares que participen en el apoderamiento, respecto del cual no ejerzan la patria potestad o la custodia, privando de este derecho a quien legítimamente lo tenga o a quien aún sin saber la determinación de un juez sobre el ejercicio de la patria potestad o la custodia impida al otro progenitor ver y convivir con el menor, se le impondrán, ¿no? Entonces, si pasamos este tipo penal a este mapa y resulta que el que se lleva al hijo no es el papá o no es la mamá, pues le va a faltar una pieza al rompecabezas. Entonces, va a resultar que esa conducta no encuadra en un tipo penal. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Sí, Ahora, extorsión. Es que está pegadito casi a la sustracción de hijo, ¿no? Al que sin derecho obligue a otro. También es de formulación casuística alternativo porque el MP se ve obligado a decidir cuál de todas estas hipótesis resulta aplicable al caso concreto. Y acá hay jueces en Barrientos donde si no te dice la hipótesis no han calificado de legal la detención, ¿no? Al que sin derecho, primero, obligue a otro, ¿no? Dos, no tienes que tener el derecho y dos, obligar a otro. A hacer, tolerar o dejar de hacer. Entonces tienes que escoger una de estas tres. Hacer, tolerar o dejar de hacer algo. Y aquí viene un elemento subjetivo específico. Lo vamos a ver en unos minutos. Con la finalidad, ese es elemento subjetivo específico distinto al dolo, ¿no? El dolo, conocer y querer conocer los elementos del tipo penal y querer el resultado prohibido por la norma, ¿no? Ese es el dolo genérico. Y la culpa, pues los delitos culposos. Pero luego también tenemos elemento subjetivo específico o distinto al dolo, ¿no? La finalidad y el propósito. Cuando te lo exige el tipo penal, no todos te exigen un elemento subjetivo específico. Y hay otros tipos que no te lo exigen implícitamente, como el robo. Ánimo de apropiación, ¿no? Ánimo de apropiación. Hace 5 años eh, consignan a un cliente por robarse una patrulla, pero en realidad la patrulla los quería extorsionar y él agarró y avanzó la patrulla unas cuantas cuadras, ¿no? Creo que incluso chocó con un árbol, pero pues él no quería robarse la patrulla per se, por sí mismo, no tenía el ánimo de apropiarse de un vehículo, simplemente se escapó. O que los quisiera atacar a alguien con un arma y ustedes se la quitan y se la llevan a la policía. ¿Hay robo? Pues no, porque falta un elemento subjetivo específico, el ánimo de apropiarte del arma, ¿no? Y aquí, continuando con la descripción del tipo de extorsión, dice, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño, se le impondrán de 8 a 12 años de prisión, ¿no? Por cierto, sí saben que está en la Cámara una creación de una ley general de extorsión. ¿Tenían conocimiento de eso? No, doctor. Esa ley ya está aprobada, doctor. Correcto. Tenemos una ley general de salud. Es materia concurrente. ¿Qué significa eso? Que el fuero común puede conocer de ella y el fuero federal también. Resulta que van unos policías federal ministerial de la FGR y te ven haciendo un intercambio, por decirlo así, y te llevan al Ministerio Público de la Federación, ¿no? O en ese mismo momento, en vez de que sean de la Policía Federal Ministerial, son de investigación del Estado de México y te llevan al Ministerio Público. Es decir, te pueden llevar al Ministerio Público Federal o al Ministerio Público del Fuero Común y te van a aplicar la misma ley general de salud cuando se trata de un monto pequeño, porque de 5 kilos de marihuana para arriba, pues entonces ya conoce federal nada más.
Entonces es materia concurrente. Los dos fueros conocen de la misma conducta. ¿Sí me explico? Claro que sí. Bien. Pero también tenemos otras leyes generales que las puede aplicar el fuero común o el fuero federal. ¿Cuáles? Por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero ahí es responsabilidades administrativas, una ley para la federación, pero no la aplican esa misma ley para el fuero común. Pero tenemos la ley eh, general para los casos de secuestro. Ok, no, pero sí, sí, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, están las entidades federativas en libertad de adoptarla o estuvieron en libertad de adoptarla, entonces sí la aplican para sus particulares dentro de su jurisdicción. O bien crearon sus propias normas para el efecto. La ley de desaparición de personas, profesor. Exacto. Y también la ley de trata, Así es. ¿no? ¿La aplica el fuero común o la aplica el fuero federal? Pero ¿por qué quise retomar ahorita que leía lo de la extorsión, esta nueva ley? Porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el Estado de México? Si hiciste una llamada para extorsionar por el hecho de hacer utilizar, perdón, un aparato telefónico, ya se dispara la pena a 40 años, ¿no? ¿Y qué va a pasar si esta ley, esa misma conducta, te sanciona con 10 años? Por ejemplo, ¿qué pasaría con un proceso penal o incluso un sentenciado por extorsión a 40 años? ¿Qué sucedería? Pues tendrías oportunidad de plantear un tipo de incidente para que te apliquen esa ley más benevolente. Va a ser un punto que tocaremos más adelante, pero me parece muy interesante, ¿no? Al Eso es lo que principio le, yo no, mande, escucho. eso es lo que llama la retroactividad de la ley penal. Sí, Ok. exacto. Entonces, Al principio yo no estaba de acuerdo con un código único a nivel nacional, contraviniendo el criterio del doctor Rubén Quintino, que es mi profesor y amigo, por muchos motivos, porque no es lo mismo una conducta que cometas en Sonora con la cultura del norte del país a una conducta que cometas en Oaxaca con la cultura de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, ¿no? Pero con penas tan severas, por ejemplo, en el Estado de México, pues ahora sí cambié de parecer y sí abogo por un código penal único que no está ahorita en la Cámara ni nada de eso, ¿no? Aquí dice, mediante la tipicidad, verificamos que una conducta corresponde a un tipo, ya les puse el ejemplo de este rompecabezas del mapa de la República, este, mexicana. Así como decía el compañero, precisamente. Tipicidad es la adecuación de una conducta a un tipo. Es equivalente a verificar si una pieza, como la del rompecabezas, cuadra en el molde, se lo acabo de decir, siendo la pieza este, una conducta y el molde un tipo. Pero yo le compondría aquí, siendo la pieza una parte eh, más que una conducta, pues una parte del tipo penal, ¿no? Este ejemplo siguiente lo he puesto durante muchos años porque me impactó cuando hace como 15 años fui a atender un asunto de simulación de secuestro. Era un enfermero que no quería ir a trabajar y se autodenomina secuestrado, le interceptan la llamada, lo detienen, lo consignan. Y ese tipo penal requiere un elemento subjetivo específico distinto al dolo, la finalidad de obtener rescate. Yo le dije al juez, él no pidió rescate. Y no le dije, tenemos este rompecabezas de la República Mexicana y falta una pieza. No se lo expliqué así al juez, porque al juzgado pues no vas a llegar a la clase, ¿no? Incluso algunos jueces hasta se pueden molestar, ¿no? Así me dijo un juez acá en Barrientos hace 14 años. Usted viene a dar clase aquí, no, señoría, yo aprendo de ustedes. Pero bueno, y entonces le dije, él no pidió rescate.
su conducta es atípica, o sea, el elemento negativo de la tipicidad. Ese pareciera un delito, pero no lo es. Y entonces me respondió, es que si lo pongo en libertad, el juez de aquí al lado va a pensar que hubo dinero. ¿Y, ¿y yo qué? Y no le importó, ¿eh? Auto. Y ese era el viejo sistema, auto de formal prisión. Luego interpuse un amparo y me dijo, ya desístete y vemos, vemos qué hacemos en el proceso, pero la gente me, me revocó. Pero ahí fue injustamente resuelta ese auto constitucional, ¿no? Pero como se los estoy diciendo, creo que está quedando bastante claro. Y también les he puesto el ejemplo del tráfico de personas, un asunto federal del nuevo sistema ya en Zacatecas 2016. Para dictar el auto, le dije a la jueza, oiga, no se satisface ese elemento de propósito de evadir la revisión migratoria, ¿no? Porque él viene en una zona urbana y ahí no hay ninguna revisión. Y la juez decretó auto de no vinculación a proceso. Entonces, por eso digo que es en la tipicidad donde más probabilidades tenemos de atacar algo, a mi parecer, según mi concepto. Bien. Profesor, entonces disculpe, ¿cómo podemos conceptualizar el elemento subjetivo específico? Es, me hiciste recordar como cuando te preguntan, ¿qué es deshebrar? Y entonces tú empiezas, eh, ¿sí? ¿Qué es deshebrar? Pues lo primero que me viene a la mente, la carne de res cuando quieres ser salpicón, este, o una estambre, ¿no? Mm, Pero en concreto, son las finalidades o propósitos que establece el tipo penal. Ese es el elemento subjetivo. Y para ponerle em, apellido, elemento subjetivo específico. Y si quieres a ponerle apellido materno y ser reiterativo, elemento subjetivo específico distinto al dolo. Y entonces pues ya no hay la menor duda de la que te estás refiriendo, ¿cierto? Y aquí vuelve a decir el recuadro, como lo dijo el compañero atinadamente, la tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo penal, ¿no? En este sentido, diversos autores han dado su definición de tipicidad. Dentro de las más importantes tenemos la expresada por Francisco Blasco y Fernández de Moreda, la cual dice, la acción típica es solo aquella que se acomoda a la descripción objetiva, aunque saturada a veces de referencia a elementos normativos y subjetivos del injusto. ¿Y qué es el injusto penal, maestro? Es la conducta típica. Eso conforma el injusto penal. Aquí señalo en este recuadro que yo hice, tener cuidado con no confundir la tipicidad con tipo. Porque la primera ya supimos, ¿no? Adecuación de la conducta al tipo. Y el tipo penal es lo que describe el legislador en la ley. La primera se refiere a la conducta y el segundo pertenece a la ley, a la descripción o hipótesis plasmada por el legislador sobre un hecho ilícito. Es la fórmula legal a la que se debe adecuar la conducta para la existencia de un delito, ¿no? Yo en anteriores argumentos en el juzgado, en la audiencia inicial, le decía al juez, es que esta conducta es atípica, no encuadra en el tipo penal y se parece que pudiera ser un delito o una conducta delictiva, pero no lo es, su señoría, porque falta uno de sus elementos o dos, como los ejemplos que les acabo de poner, ¿no? Pareciera que es un delito o que tu conducta encuadra el tipo penal.
pero no es así si falta uno de sus elementos. Entonces, secuestro, simulación de secuestro, parece una simulación, su señoría, pero no se configura la simulación de secuestro porque él no pidió rescate. Por ejemplo, si X1 levanta a X2 y lo sube a su carro y se lo lleva, ¿qué delito es? ¿Cuál delito se le ocurre? ¿Podría ser secuestro, maestro, o privación de la libertad? Bueno, entre uno y otro hay una diferencia enorme y sobre todo en la pena y además en las exigencias de tipo penal, porque el secuestro pide que se exija rescate o que te vayan a causar un daño. Entonces secuestro no es, pero privación de la libertad sí. Mucho cuidado porque la privación de la libertad pues es un delito menos gravoso que el secuestro. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes entre tantas cosas cuando toman la defensa de un caso? Pues lo primero, como ya lo he dicho, leer la carpeta de investigación, ¿no? Dos veces, dos veces. Enseguida, verificar dos cosas. Confrontarla con los derechos humanos que hay en la Constitución, a ver si no hubo violación a derechos humanos. Y la otra, verificar que esa conducta encuadre en el tipo penal por lo cual lo están poniendo a disposición. Les platiqué el otro día al Guardia Nacional que extravíe sus utensilios de trabajo. A mi cliente, pues le roban su R15 en el estacionamiento de la Guardia Nacional, dentro de su camioneta. Le dije a la juez federal del Reclusorio Oriente, es que él es la víctima. Aquí no hay extravío. Aquí él es la víctima de un robo, descarado. Pero algo más importante, señoría, él no es un agente de la Guardia Nacional, es un policía federal. Y entonces, de los elementos objetivos, normativos y subjetivos, este normativo y en relación a los objetivos, como es la calidad del sujeto activo, no se satisface porque no es Guardia Nacional. ¿Ah? Auto de no vinculación a proceso, interpone la apelación el representante de la Guardia Nacional, el MP, el asesor jurídico y el tribunal, ¿cómo se llama ahora? El que va a resolver las apelaciones del juzgado de distrito, tribunal colegiado de apelación. Antes era tribunal unitario de circuito. Hubo una reforma y ahora es tribunal colegiado de apelación. Confirmó confirmó el auto de no vinculación a proceso. ¿Y puede seguir investigando el MP, maestro? Pues en otros casos sí, para recabar más elementos, pero en este caso no, porque la conducta es atípica. Lo que recabe no va a dejar de ser una conducta atípica, entonces no tiene ni caso que siga investigando. Hay otros asuntos donde dictan auto de no vinculación, pero no porque la conducta sea típica, sino porque no hay datos. Porque para dictar un auto de vinculación de acuerdo al 19 y al 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Y ahí dentro de esa probabilidad, pues debe haber datos que acrediten esa probabilidad, ¿no? Y a lo mejor no hay suficientes datos y se dicta un auto de no vinculación a proceso, sin embargo, pues va a poder seguir el Ministerio Público investigando. Aquí decía yo hace unos minutos, se debe tener cuidado de no confundir la tipicidad con tipo. La primera se refiere a la conducta y el segundo pertenece a la ley, a la descripción o hipótesis plasmada por el legislador sobre un hecho ilícito. Es la fórmula legal a la que se debe adecuar la conducta para la existencia de un delito. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ahí vas bien, te vas a dar vuelta a la izquierda. Ninguna. Muchas gracias. Entonces, quiere decir que sí, sí me estoy dando. Aquí está, Federico de la Rosa, gracias. Si la tienes, la ley, eh, me mandas la liga, por favor. No, no tengo yo la ley.
No, la nueva ley no la tengo. El borrador, nada más Ujú. el que se había subido a la Cámara de Diputados, pero no todavía está en proceso. Se aprobó la reforma, pero falta que se redacte la ley como tal. Oye, ¿y ya pasó al Senado? Ya pasó. Me parece que fue el día, no me acuerdo si fue el 13 o el 17 de octubre, cuando ya quedó aprobada en el Senado y ya nada más, ya apareció en el diario oficial. Solamente falta que la redacten como tal. Muchas gracias. Es que yo antes en la noche me chutaba, cuando estaba chavo, a Jacobo Zabludowski, luego a Guillermo Ortega, Joaquín López Dóriga, Desmir Merker, pero ya tiene 3 años que no prendo las noticias en la noche y hacía lo propio en la mañana y ya casi no, este, debería yo de leer el periódico como antes, ¿no? La Jornada, el Universal, lo que fuera, pero ya con tantas cosas que hay y tanto estrés casi ya no oigo noticias. Gracias. Sí, no, de hecho, algo que yo utilizo mucho es ya sea con las herramientas de internet, nada más verifico si ya cuáles son las últimas actualizaciones y lo cotejo directamente tanto en la página del Senado, en la Cámara de Diputados y luego en el diario oficial para confirmar que ya entró en vigencia o que ya está en proceso. En Europa se tarda 6 meses para entrar en vigor, aquí al día siguiente de su publicación y luego no sabes ni qué onda. Es diferente en nuestro país. Me acordé de otro ejemplo porque mis clases son teórico-prácticas, ¿no? Me acordé de otro ejemplo que atendí hace como 8 años. A ver, a lo mejor ya se los puse. Baile erótico sexual de persona desnuda en unidad administrativa, ¿no? O sea, ¿qué tipo penal medio rebuscado para referirse a lo que se conoce vulgarmente como el table dance? Defensor, audiencia inicial, control de detención. Su señoría, en primer lugar, no hay una orden de cateo para que ingresen, aún siendo un lugar público, para empezar. Dos, pues no hay flagrancia, porque aquí traen al gerente del lugar por haber autorizado el baile, según lo que ya escuchamos, pero ¿en qué momento lo autorizó? No sabemos, entonces no hay flagrancia. O sea, ¿qué tal si una noche anterior le dijo, Rubí, tú bailas mañana? Pues entonces no hay flagrancia. Pero ¿qué cree? Este hecho no es un hecho que la ley señale como delito. La conducta no encuadra el tipo penal, hay atipicidad, porque la joven tenía una gabardina, no estaba desnuda. El tipo penal exige que esté desnuda. Ella tiene una gabardina puesta. ¿Está desnuda? Pues no está desnuda. Que de repente le haga así es otra cosa, pero no está desnuda. Y entonces su conducta es atípica. Agarró su mazo, así, este está chiquito, no se califica de legal la detención. Libertad. Insisto, por tercera ocasión, por eso digo que es ahí donde podemos atacar, en el tema de la tipicidad. ¿Qué tienes que hacer? Leer 2 veces la carpeta, checar el tipo penal, leerlo con atención, ver tu catálogo de derechos humanos y luego el tema de la flagrancia y otros puntos, ¿no? Desde luego que lo mismo vas a hacer en la investigación complementaria, en la audiencia intermedia o en juicio si es que te llaman para hasta hacerte cargo de un asunto que ya está empezado. Siempre checo yo en qué consiste lo que te están reprochando, la conducta y cuál es el tipo penal que está invocando el Ministerio Público. La tipicidad se encuentra fundamentada en el artículo 14 constitucional, párrafo tercero, que la letra dice, en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. El aspecto negativo de la tipicidad es la atipicidad. La atipicidad es la falta de adecuación de la conducta al tipo penal. Es importante diferenciar la atipicidad de la falta de tipo, siendo que en el segundo caso no existe descripción de la conducta o hecho en la norma penal. Un ejemplo más obsceno, las amenazas. En el Estado de México no es delito, ¿no? Y yo dudo que te vayan a judicializar por amenazas, siendo que no es delito. Esta es la falta, del tipo penal.
Y se acuerdan que antes existía injurias y difamación, calumnias, y las fueron erradicando de los códigos penales, ¿no? Pero hay otra situación cuando, habiendo un tipo penal, pues la conducta es atípica porque, ya lo dije varias veces, no se configura la totalidad de sus elementos. Cuando les dije que estamos en la audiencia inicial y que tienen que leer la carpeta, evidentemente, llevarse en sus manos su catálogo de derechos humanos y luego esta carpeta verificar tu código penal o la ley que se trate, ¿no? Ley Federal de Armas, calibre 22, cateo, te encuentran un revólver 22. ¿Es delito? Porque el artículo 10 te establece, 10 de la Constitución, que puedes poseer armas. Y si no es de las reservadas para el uso exclusivo, pues entonces no es delito. Y ya te consignaron. Responsabilidad para el Ministerio Público. ¿Cuándo sería delito si te encuentran un arma en tu casa? Cuando sea de las reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Calibre 9 milímetros, 45, etcétera, ¿no? Vas caminando y traes a la vista un arma de fuego, como cualquier ciudadano en Arizona, Estados Unidos. En Arizona puedes portar armas y te exigen que las traigas a la vista, no las puedes traer escondida. Entonces, si ustedes van a Arizona y entran a un AutoZone o al Walmart, se pueden encontrar ahí un vaquero, como en Yellowstone, bueno, ni siquiera en Yellowstone, pero como el viejo este, que traiga su arma fajada en la cintura, ¿no? Pero aquí en México no. Entonces, vas a incurrir en un tipo penal que se llama portación de arma de fuego reservada para el uso exclusivo del ejército. Y luego resulta que entras a un bar ahí en Mundo E, o cualquier centro comercial, o cualquier lugar, y hay un operativo de la PGR con una orden de cateo para el bar. Y se les ocurre revisar los carros que están afuera. ¿Por qué? Ah, pues en tu Suburban traes un arma. Pero tú no estás en la Suburban, estás en el bar. Entonces no la estás portando contigo, porque para portarla se quiere tener su radio de acción y disponibilidad inmediata. Y entonces ahí recurrimos a las jurisprudencias, tema de radio de acción y disponibilidad inmediata. ¿Y qué nos beneficia conocer todo eso, maestro? Ah, que entonces lo que estás cometiendo es una posesión. Y si es 9 milímetros o 45 o 38 especial, pues entonces posesión de armas de fuego reservada para uso exclusivo. Y si la traes contigo, portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo. ¿Y eso qué? Ah, es muy sencillo, que cuando la portas es una penalidad y cuando la posees es una penalidad más baja, ¿no? Ahí radica la importancia, porque me decía mi amigo, el doctor Arturo Castañeda, es que cómo puedes aplicar la teoría del delito en la práctica, porque él se inclina por algo igual que es la dogmática penal. Y le dije, no, pues como en estos casos, ¿no? Bueno. Este cuadro lo tengo con el Código Penal Federal porque dependió de los compañeros a los que les estaba yo dando la clase. Dice artículo 15. El delito se excluye cuando, fracción 2, se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito que se trate. O sea, aquí ya estamos en el tema de la atipicidad, ¿no? Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica. Yo les leí hace rato dos artículos, la sustracción de menor y extorsión, ¿no? Entonces, ustedes deben abocarse a la tarea de verificar si falta acreditar alguno de esos elementos, porque ustedes son contratados como defensores, pues para buscar la libertad de su cliente. Claro, también pueden ser asesores jurídicos o agentes del Ministerio Público.
Su servidor fui 18 años Ministerio Público Federal, salí hace 14, pero ahora estoy de este lado de la mesa, soy defensor y ocasionalmente asesor jurídico. Cuando soy asesor jurídico y me pongo al lado de la mesa del MP y volteo a ver al malhechor, ¿no? Le digo, hijo de tu madre. Así es dependerá el papel que nos toque jugar en ese momento, ¿no? A ustedes también, ustedes han presentado denuncias y representan a la víctima en ocasiones son defensores o también pueden ser servidores públicos en otras áreas de la administración pública. Entonces, el delito se excluye cuando falta alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito. Este cuadrito pareciera que debió haber sido de los primeros allá arriba. Es más, yo creo que debió haber sido el primer cuadrito, recuadro del PowerPoint, porque aquí dice, es la descripción de una conducta hecha por el legislador. Homicidio, artículo 302 del Código Penal Federal. Robo, artículo 367, fraude 386. Maestro, ¿cuándo es federal el delito? A ver, Ambrosio, Gerardo, ¿cuándo es federal el delito? Un ejemplo, el robo de hidrocarburos, profesor, ¿eso puede ser federal? Sí, sí es federal. Las lesiones, ¿Eh? las lesiones, Lesiones no. terrorismo. Ah, sí. Falsificación de moneda, Ah, también. Pero ¿por qué sabes que es federal? porque se rige por una ley que le da exclusividad a la federación para emitir moneda. Cuando Este, involucra a las autoridades federales, Que lo contempla el Código Penal Federal, maestro. sí, pero nada más es ese. El Esto- homicidio podría ser, profesor, cuando Ey, órale, se comete a un servidor público federal, profesor. Sí, sí, sí. ¿cuánto es? Eh, eh, ¿Qué te dijo Sally? ¿Ya viste las llaves del pinche carro? Aquí le pregunté a inteligencia artificial de Meta en WhatsApp, ¿cuándo un delito es federal? En México un delito se considera federal cuando afecta intereses o bienes jurídicos de la nación en su conjunto, cuando se trata de conductas que trascienden las fronteras. Tráfico de armas, secuestro de los mismos, delitos contra la salud, financieros, cibernéticos, etcétera. Pero no me da el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Lo puso usted en sus redes, ¿no, maestro? Acerca también de lo del operativo caudal y eso, me parece que tocó usted el tema en sus redes, ¿no, maestro? Sí, un poquito. Cuando transgrede la ley federal. Sí. Ya te mandé. No, pues que no estoy de acuerdo, porque nomás le dije, no, pues ahí está tu chingado carro, le digo, pues, dale, que ya. Y ya dice, no, ese no me lo voy a llevar, dice, voy a. No sé qué me pasa. Este, ¿No bueno, puede ser la fuente del artículo 21 constitucional? el 102 apartado A, pero el artículo que no encontré aquí ahorita, ni aquí, este, es el artículo que durante, no sé, 50 años establecía el fundamento de cuando un asunto es federal, 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y luego pasó al 51. Aquí lo estoy buscando.
No, 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 ya hubo una reforma, aunque, uff, bueno, es que no lo tengo en la mano y no me quiero poner de pie eh, Perdón, ahorita aquí enfrente de ustedes, perdón, es pero ley orgánica del, perdón, sería la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 51. bueno, era el 50, luego el 51, pero ahora no sé si es el 47, el 48, porque ya me lo movieron, pero el fundamento de cuándo es un delito federal viene en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y concluyendo la clase, se los puedo mandar para ponérmelo a buscar con calma, porque me lo sabía de memoria, sin embargo hubo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Y entonces te dice, son competencia de los juzgados federales, uno, cuando se vean involucrados servidores públicos de la Federación, cuando la Federación sea parte, y entonces ahí va estableciendo la competencia federal, ¿no? Porque mira, ahorita escuché que un compañero dijo el Código Penal Federal, o que venga en el Código Penal Federal, pero en el Código Penal Federal puede venir violación, ¿sí? Y puede venir robo, y puede venir fraude, y todo lo que viene en el Código Penal del Estado. ¿Y eso qué? Ah, bueno, resulta que el que cometió la violación es un profesor de la Secretaría de Educación Pública. Ah, es federal, ¿no? Y luego dicen robo de hidrocarburos, pues claro, porque vienen en esa ley especial y esa entra dentro de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en el artículo correspondiente. Es ahí donde está la respuesta. Todos los ejemplos que pusieron son correctos, pero yo les preguntaba por el fundamento, que está ahí donde les estoy diciendo ahorita. ¿Están de acuerdo? Por lo menos ya ya tenemos ahí una información, este, importante, ¿no? ¿Por qué es importante, maestro? Pues imagínate que te hablan para un asunto que lo acaban de dictar una sentencia de 20 años en la segunda confirmada por la Tribunal de Apelación. Este ejemplo, pues es poco común, para ser sinceros, ¿no? Pero resulta que no era competente. Amparo directo, ¿y qué va a pasar cuando te otorguen el amparo? Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva que no era competente el juez que te enjuició, ¿qué va a pasar? Pues que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y aunque hayas cometido la conducta ya no se va a ir al fuero común. Libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez no era competente. Aquí no hay de que, ahora que se regrese al fuero común. ¿Por qué? Pues porque ya fue juzgado. Y luego, pues ya te dije, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ¿no? Entonces, eh, chéquense este tema de que si es competente o no. Pero más que llegar a un amparo directo, muchas veces depende de la penalidad. Si estás en un fuero y la penalidad es más baja que en el otro fuero, pues ya quédate callado. Pero si la penalidad es más baja en el otro fuero al que pudiera ser competente, pues entonces pide que se decline la competencia, ¿no? Ya me salí un poquito del tema. Y este cuadrito también debería de haber sido arriba, ¿no? El tipo se compone de diferentes elementos, objetivos, normativos y subjetivos. Pero ¿cuáles son los elementos objetivos? Son aquellos que pueden percibirse a través de los sentidos, especialmente la vista. ¿Y cuáles son, maestro? El objeto material, el bien jurídico tutelado, la conducta, el resultado, sujeto activo, sujeto pasivo, referencias o circunstancias del lugar, tiempo, ocasión y medios. Y en Estados Unidos le agregan un elemento que han visto ustedes en las películas.
El móvil, ¿no? ¿Cuál es el móvil? Dicen en Estados Unidos, pero ¿cuál es el móvil? ¿Por qué? Los elementos normativos son aquellos elementos que requieren algún tipo de valoración jurídica o cultural. Son jurídicos y culturales. Y y tienen que ver con la definición del elemento que viene en el tipo penal. Les quiero poner un ejemplo, pero luego se suele confundir con los elementos objetivos. Por ejemplo, un elemento normativo que se pueda confundir con el elemento objetivo, el arma de fuego, ¿no? Que tiene que ser arma de fuego, pero resulta que es una réplica, que parece que es un arma de fuego, pero que no lo es, ¿no? Elementos subjetivos ocurren al interior del sujeto activo, dolo y culpa y subjetivos o distintos al dolo, que ya lo repetí. Y por eso a veces es difícil acreditarlos porque vienen aquí en tu cabecita, ¿no? El FOFO, Márquez, tentativa de feminicidio. En primer lugar, ver qué es el feminicidio como tipo penal. Y luego ver la tentativa que tiene que ver aquí con lo de tu cabecita. ¿La querías matar? ¿La querías matar? Como el Lord Paddle quería matar al entrenador de pádel. ¿Lo querías matar? Fui a MP Federal en Querétaro y me ponen a disposición una averiguación previa del foro común, uso de billete falso. Un fulano que en un concierto de Miguel Bosé en el año 2001, allá en Querétaro, compra con un billete de 500 unos refrescos y este fulano vende binoculares. Y la señorita que vende los refrescos, pues se percató que, que era falso el billete. Y el juez obsequió la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque acreditamos el dolo. Él vende binoculares, tiene la experiencia. Dos, la propia señorita que recibe el billete que vende refrescos, pues se percató que era falso. Y tres, ¿por qué vas a pagar un refresco con un billete de 500? ¿No? Si cuando ustedes llegan por la mañana a una tortería, oye, traigo uno de 500, porque pues salieron sin cambio, a ver, sí, te doy tu cambio. Pero hasta preguntan, trae uno de 500 y sabes que a lo mejor no te lo cambian porque vas a comprar una torta de 50 pesos, ¿no? Y entonces ahí es donde tienes que acreditar el dolo por parte del Ministerio Público. Tú no, ¿verdad? Ah, gracias, sí, gracias. Sí. Aquí, creo que medio se me cuatrapearon las imágenes. Les ofrezco una disculpa. Dice elementos subjetivos continuación. Para que haya tipicidad se deben acreditar todos los elementos del tipo. Ya lo he repetido 4 veces. Objetivos, normativos y subjetivos, que a su vez deben adecuarse a los descritos por el legislador. Si falta alguno de ellos, no hay tipicidad. Y en consecuencia no hay delito. Y ahí tengo mi mapa de la República Mexicana, ¿no? Vamos a seguir. Elementos objetivos. El objeto material. ¿Qué es el objeto material, maestro Saucedo? Es el objeto sobre el cual recae la conducta. Es el objeto sobre el cual recae la conducta. Por ejemplo, las lesiones recaen sobre una persona. El robo sobre la cosa robada. La aportación de armas sobre el arma. ¿Cuál es el objeto material? En este caso, es la persona, es el objeto robado y es el arma, ¿no? Ese es el objeto material. El bien jurídico es el bien que es protegido por la ley, por ejemplo, la vida, la salud, el patrimonio, el derecho al voto secreto, etcétera, ¿no? Si ustedes entran a una casa, a un banco, ¿y cuál es el bien jurídico protegido? Pues el dinero, pero resulta que no hay dinero. ¿Habrá delito? Pues no, es un delito imposible. No se acredita el elemento objetivo del bien jurídico. No hay dinero, que es el objeto material, pero al mismo tiempo es el bien jurídico tutelado, ¿no? La conducta es otro de los elementos objetivos. Pongan atención, no se duerman, ya vamos a terminar. El horario pues no es tan sencillo y les aprecio que se hayan conectado. Hacen un gran esfuerzo, perdón. Todos ustedes son muy admirables.
Es que no hay de otra, ¿eh? No hay de otra. En la actualidad se requiere ponernos a estudiar todos. La competencia está muy fuerte. Conducta es la acción descrita por el legislador como delito. Por ejemplo, privar de la vida, apoderarse, etcétera. Privar de la vida en el homicidio y apoderarse en el robo. Queda claro ahí. El resultado también es un elemento objetivo. Es el efecto exterior y negativo del delito que se describe. Por ejemplo, la muerte, la desaparición, la pérdida del secreto en el voto, etcétera, ¿no? Y si no hay resultado como un elemento objetivo, pues tampoco hay delito. Sujeto activo, ya les puse el ejemplo este del Guardia Nacional, que es Policía Federal. Es el que comete el acto. En algunos delitos debe acreditarse calidad o número. El parricidio, infanticidio, tiene que haber parentesco y tiene que ser tu papá, tiene que ser tu hijo, etcétera, ¿no? Pero si mataste a un bebé en el hospital y no eres el papá y no es tu hijo, pues no hay ese tipo de delitos. Obvio, pues va a haber homicidio, pero no este, ¿no? En el delito de abuso de autoridad, artículo 215 Código Penal Federal, debe acreditarse la calidad de servidor público, ¿sí? Si no eres servidor público, pues no hay abuso de autoridad. Habrá cualquier otra cosa, pero no abuso de autoridad. Sujeto pasivo es el que sufre el daño o es la víctima del delito. ¿Y cuál es la víctima del delito actualmente, maestro Saucedo? A ver ustedes, ¿cuál es la víctima? Porque también hablan de ofendido, ¿no? Ahí en el código. Es el que sufre directamente la acción, maestro. Ok. Mira, un ejemplo, un ejemplo que parece sencillo, ahí, a ver, tú me vas a responder, ¿no? Yo estoy en mi casa y te pido a ti, que por favor lleves 5,000 pesos a depositar al banco. Y cuando sales de mi casa y vas llegando al banco, te roban. Ya, me fregué. ¿Quién es la víctima y quién es el ofendido? La víctima es quien recibió la agresión física para despo- cuando se despojó del bien, y el ofendido es el que resultó afectado en su patrimonio, pero ya de forma indirecta por el hecho delictivo. Oye, y yo no soy la víctima porque me quedé sin lana. Un ejemplo, pero que resulta bastante sencillo, es el homicidio. La víctima, el fallecido. Y el ofendido, su papá, o su mamá, o su hijo. Y así ya no tenemos problemas, ¿no? Cuando ustedes se nombren por parte de la víctima ofendido, invoquen el artículo 12 de la Ley General de Víctimas. ¿Sí? Luego no les quieren dar personalidad ahí los MPs porque son canijos. Está acá el artículo 20, apartado C, y viene en el Código Nacional también víctima ofendido y aparte la Ley General de Víctimas, ¿vale? Sujeto pasivo es el que sufre el daño o es víctima del delito. Ocasionalmente también debe acreditarse calidad o número. Aborto forzado, mujer en estado de gravidez. Ahí se me fue una S o una Z. Genocidio, grupo de personas, ¿no? Cuando se refiere que hay que acreditar el número, ¿vale? Maestro, una pregunta, buenas noches. Sí. Solo consultar en ese tema que está usted abordando, por ejemplo, como defensor particular, en cuanto a un proceso que se está generando, se llevó a cabo, no sé, eh, en contra de los clientes defendidos, hubo delitos que el Ministerio Público realizó, por ejemplo, consignó sin pruebas, de cierta forma. Yo, ¿qué calidad tengo para poner la denuncia, atendiendo a la regla del 211, de que la obligación de poner en conocimiento ante la autoridad a cualquier hecho con apariencia de delito? ¿Tengo yo calidad también de ofendido, en este caso, cuando mis clientes son los, digamos, las víctimas por haber sufrido la ejecución de acción penal de manera arbitraria? Pero tú nada más eres el asesor jurídico. Defensor, defensor. O sea, Pero yo, defensor ¿de quién? de las personas Ah, que, sí, que sufrieron las arbitrariedades del MP, ¿no? así es correcto. No, no, pero tú no eres ofendido ni víctima. Tú eres defensor particular de esas personas, pero el MP afectó a esas personas, no a ti, Ok, ¿no? ok. No, sí. No, 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 y ahí tengo al doctor Arturo Altamirano, ¿eh? Responsabilidad civil objetiva del Estado, daños y perjuicios, reparación del daño, etcétera. O sea, una sentencia
absolutoria y quedaron evidenciadas todas esas testigos falsos, etcétera, tienes que demandar por la vía civil, independientemente del abuso de autoridad. López Pablo Israel, ¿está levantando la mano? Sí, maestro, gracias. Para preguntarle en relación al asesor jurídico de la víctima. Tengo un asunto de violencia familiar en donde la víctima tiene 100 años y acaba de fallecer. Yo era su ¿Cuántos asesor, años? ¿Cuántos años? tenía 100 años Ajá, y acaba de fallecer. Tiene días que falleció. sí. En este caso, para seguir participando en la carpeta de investigación, yo ya no tendría ningún carácter o se Oh. extingue o qué pasa ahí, maestro. Siempre escribe con la muerte. Pero ¿quién falleció? ¿El imputado o la víctima? La víctima, estamos hablando de la víctima y No era, importa, no, pero no dice el código. Se extingue la acción penal por la muerte de la víctima, no dice eso. no se extingue la víctima, pero en el carácter de asesor jurídico, No, aún, también van a tener asesor jurídico porque tiene un albacea y tiene un ofendido. Tiene un ofendido. Al menos que sea un ermitaño que no tiene padres, ni hermanos, ni hijos, ¿no? sí, desde luego, pero mi pregunta es sobre el carácter de asesor jurídico que me había señalado. ¿Se extingue? Prevalece, no se extingue. Prevalece Sí, y el ofendido, una vez que ya se designó el albacea o el sucesor, ya se retoma esa figura del ofendido. Así es. es correcto, es correcto. Hay tantas cosas que pasan en la vida real que a veces no tenemos respuesta, ¿no? Elementos objetivos, referencias o circunstancias. Ya vamos a acabar. Algunos delitos requieren de ciertas referencias para ser acreditados, principalmente de tiempo, lugar, ocasión y medio, ¿no? Robo a casa habitación, delitos electorales que tiene que ver con el tiempo, nada más cuando haya una jornada o un periodo, ¿no? Robo en rapiña, que pues ese nunca he visto que se castigue cuando se voltea un camión de abarrotes y mediante la violencia física o moral. Ayer me decía la licenciada Jacqueline que el juez reclasificó en un auto de violación a violencia familiar porque el esposo no la violó con violencia, ¿no? Es decir, que estaban en la intimidad y nada más se equivocó de camino y tuvo la intimidad por otra vía, pero sin el consentimiento. Entonces, en el delito de violación, por ejemplo, se comete por medio de la violencia física o moral, o al que sin el consentimiento. Va a depender del Estado de la República, lo que diga tu Código Penal. Algunos dicen, al que sin el consentimiento tenga cópula, y otros códigos dicen, al que por medio de la violencia física o moral, ¿no? Y por eso dice aquí, referencias o circunstancias, algunos delitos requieren de ciertas referencias. Por ejemplo, si te agarran vendiendo marihuana cerca de una escuela, pues se agrava, ¿no? Etcétera, ¿va? Vamos a continuar. Aquí tenemos el fraude, artículo 386, Código Penal de la Ciudad de México, robo, artículo 367, delitos electorales y homicidio, ya se los puse como ejemplo. Muy bien. Se fueron incorporando algunos compañeros, gracias. En media hora les mando la grabación y, y ahí está la liga. Gracias, Federico. Muy bien. Si ya no hay alguna otra duda, les agradezco el honor de su presencia. Muchas gracias. Bonita noche y nos vemos de hoy en ocho, por favor, ¿vale? Gracias. Gracias, maestro. Excelente noche.